Buenas tardes, días o noches, según donde nos estén viendo, mandamos un saludo. Hace un par de semanas, mientras el pastor Toño nos recordaba el protocolo, el tiempo de los anuncios, que es el tiempo más aburrido de la reunión, ¿no? Que él nos recordaba el protocolo como hace un rato. Ese protocolo que debemos de seguir para evitar los contagios del COVID-19, que ha cobrado más de 3 millones de víctimas alrededor del mundo. Y yo, mientras escuchaba de esto hace como 2 semanas, me quedé pensando. Dije, ¿por qué sigue habiendo contagios? Y bueno, hay múltiples razones, pero una de ellas es por descuido, ¿sí? Nos descuidamos, etcétera. Otra es por negligencia. Hay quienes dicen que la pandemia no existe, imagínense nada más. Otra razón es por ignorancia. Hay múltiples razones. Y hace rato que él estaba dando otra vez el protocolo, nos daba 3 instrucciones básicas de protección. Una es mantener la sana distancia. ¿Cuál es la otra? Las manos limpias y usar ¿qué? Cubrebocas. Bueno, yo voy a dar 3 enseñanzas, hoy es la primera, y voy a usar esas 3 frases y hacer una metáfora de cada una de estas frases, porque ¿qué es una metáfora? Bueno, una metáfora es una expresión del lenguaje que se usa en sentido figurado de algo cotidiano. Por ejemplo, Jesús usó muchas metáforas. Él dijo, yo soy el pan de vida. O sea, él no es un pan, es obvio, ¿no? Su lenguaje era metafórico. Así como el pan alimenta el cuerpo, él es el pan que alimenta el espíritu. Eso es una metáfora. Jesús habló de que Él era la vid verdadera. Esa es otra metáfora. En otra ocasión dijo, yo soy la puerta. Bueno, Jesús no es una puerta, sino metafóricamente es la entrada a la presencia del Padre. Y en esta primera parte voy a usar de manera metafórica la frase guardando la sana distancia. Ese es el tema. Es el primero de 3. Obviamente, al ser una metáfora que yo voy a usar de esta frase, le voy a dar una aplicación espiritual, una enseñanza espiritual. Bien. Esta primera frase, guardando la sana distancia, habla de mantener cierta distancia con las personas para evitar en lo posible el contagio, ¿sí? También habla de estar lo más distante posible de las personas que ya están contagiadas. De hecho, en la Biblia está este principio. En Levítico habla de que cuando una persona contraía la lepra, lo ponían en cuarentena y la gente no se acercaba porque se contagiaba, y en ese tiempo era mortal la lepra. Y ya vemos ese principio de guardar la sana distancia en la Biblia. Muy bien, entonces voy a hablar metafóricamente. En Levítico 19:16, en la versión Palabra de Dios para Todos, la Biblia dice así, sígame con atención. Dice, no anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. O sea, ¿quién está diciendo esto? Que no anden contando chismes, ni hagan nada contra el bienestar de los demás. ¿Quién es el que está diciendo esto? Dios. Ok. ¿Qué pensará el Señor de aquellos que se la pasan publicando chismes y calumnias de los demás en las redes sociales? ¿Qué creen ustedes que Dios piensa? Cuando es un mandato de Él
Hoy vemos a youtubers y hasta pastores youtuberos que se la pasan nada más contando las cosas que les pasan a otros, ¿sí? El Señor nos dice que debemos de guardar sana distancia con los chismosos, fíjense. Así es que a ti te gusta ver ese tipo de youtubers, aunque sean cristianos, piénsatela más antes de escucharlos y hazle caso a Dios. Mira lo que dice Proverbios 20:19. Dice así: el chismoso no sabe guardar un secreto. No sabe y no puede porque es un chismoso. Y aquí viene el principio. Así que no te juntes con gente chismosa. En otras palabras, guarda sana distancia. ¿Con quién? Con el chismoso. ¿Por qué? Pues te va a contagiar. Mira, el que viene y te habla mal de otros va a terminar hablando mal de ti. Entonces, no es conveniente hacer amistad con un chismoso. Y si hay algún chismoso aquí y ve que los demás empiezan a guardar su sana distancia, pues qué bueno, ¿no? Porque los puedes contagiar. Guarda entonces sana distancia con el chismoso. Guarda sana distancia con los quejumbrosos. Guarda sana distancia con los tóxicos. Guarda sana distancia con los negativos. Guarda sana distancia con los mal hablados, los criticones y los amargados. Te van a contagiar. Guarda sana distancia de lejecitos. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados, contagiados de la amargura. Ponte a escuchar gente que sale derramando toda su amargura y todo su rencor y odio contra otros en YouTube o en Facebook. Te van a contagiar. Ponte a escuchar un quejumbroso, júntate con él y se te va a pegar la queja. Vamos a ver Proverbios 22:24 en la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios 22:24 dice así: no te hagas amigo de gente violenta, de lejecitos, sana distancia. Ni te juntes con los iracundos, sana distancia. Versículo 25: no sea que aprendas sus malas costumbres, no sea que te contagies y termines haciendo exactamente lo mismo que el violento y el iracundo. Y tú mismo, dice, caigas en la trampa. ¿De qué? Del iracundo. Porque aprendes sus maneras, te contagias de su forma de ser. Hay un refrán muy popular que tiene su sabiduría que dice así: dime con quién andas y... No, sí se lo sabe, ¿no? Sabe más refranes que la Biblia. Está bien, ahí la lleva. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tiene sabiduría y fíjense que va muy a la par de la enseñanza de la Escritura. En Proverbios 13:20 dice así: camina con sabios y te harás sabio. Camina con sabios. En la Reina Valera dice: júntate con sabios y sabio te harás. O sea, con gente que tiene sabiduría, que tiene prudencia, que tiene inteligencia espiritual, júntate con ellos, camina con ellos y te vas a hacer como él. Pero en el sentido negativo, júntate con el chismoso, júntate con el negativo, con el tóxico, y te vas a hacer igual a él. Con eso sana distancia, de lejecitos. Y con los otros que te contagien la sabiduría, que te contagien la inteligencia espiritual.
porque tanto lo uno como lo otro sí influye en nuestras vidas. Camina con sabios y te harás sabios. Pero miren lo que dice en la segunda parte del proverbio: júntate con necios y te meterás en dificultades. Hay una versión que dice, así dice la versión, para nosotros suena fuerte, pero así dice, y está en el vocabulario de la Real Academia Española. Dice: júntate con brutos, así dice, y serás igual que él. El típico. ¿Quién de nosotros no ha sabido o ha escuchado o ha leído de un joven que tiene ciertos amiguitos y andan en un carro de lujo y andan para arriba y para abajo, y de pronto llegan 5 patrullas y los rodean, y van 4 ahí y los agarran a todos? No, ¿qué pasó? He robado este auto. Y no falta el que diga: ay, no, yo nada más vengo a acompañarlos, yo no sé nada. ¿Y qué hacen los policías? Pues váyase. ¿Eso hacen? Los agarran a los 4 y órale. Júntate con sabios y sabio te harás. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Con los necios, los duros de corazón, sana distancia, hermanos. Sana distancia. Proverbios 24:21 dice así: hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hijo mío, está Dios hablándonos. Hijo mío, dice, teme al Señor, respeta a Dios y honra al rey. O sea, respeta a Dios, hónralo, pero también al rey. El rey, un rey aquí es el que representa la autoridad delegada de Dios, que le da a los gobernantes. Entonces dice: hijo mío, teme al Señor y honra al rey, y no te juntes con los rebeldes. No te juntes con los rebeldes. Sana distancia con los rebeldes. Aquí habla, por supuesto, del respeto a Dios y del respeto a la autoridad de los gobernantes. Y el rebelde aquí es el que se rebela contra Dios y que se rebela con las autoridades o contra las autoridades. La frase "y no te juntes con los rebeldes" se refiere a que debemos de guardar, aplicando la metáfora, la sana distancia con aquellos que se rebelan y faltan el respeto a Dios y a las autoridades. No te juntes con los rebeldes. ¿Por qué? Porque los rebeldes, dice la misma escritura, serán quebrantados, tropezarán, caerán, morderán el polvo. Isaías 1:28, mira lo que dice de los rebeldes: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Hay otro texto que habla de que sus dientes serán de un golpe nada más, de una caída, y se quedarán chimuelos. Los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan al Señor serán consumidos. Hay gente que en un tiempo siguió al Señor, pero algo pasó en sus vidas y de pronto ya abandonan al Señor, y en su frustración y amargura comienzan a soltar todo su veneno, toda su amargura. Y ahora pues, las redes sociales están jugando un papel muy importante en este sentido, de forma negativa. En el caso de alguien que está pues rebelde contra Dios, que abandonó al Señor, porque ahora pues abre una página de Facebook, abre un canal en YouTube y comienza a soltar toda su basura. Sana distancia, cristianos, con este tipo de gente. ¿Están captando el mensaje? Yo los veo en sana distancia, no los veo muy cerquita. Están guardando algo cotidiano,
natural y es bueno, se están protegiendo. Metafóricamente hablando, Dios nos da una enseñanza y nos dice: todo aquel que veas que está rebelde contra sus padres, contra las autoridades escolares, los pastores de una iglesia, etcétera, etcétera, sana distancia, hermanos. Sana distancia. Van a guardar su salud espiritual, la van a proteger. Isaías 57:4. ¿De quién os habéis burlado? Dice el Señor. A ver, ¿de quién se han burlado? Todos esos rebeldes y quejumbrosos y amargados. ¿De quiénes se han burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Este es Dios hablándole al Israel del tiempo de Isaías, que se habían rebelado contra Dios. Muchas veces le pedían a Dios, no recibían lo que pedían y se amargaban y se rebelaban contra Dios y se volvían a los ídolos y hablaban mal en contra de Dios y entre ellos mismos se agredían. Sepulcro abierto era su garganta. Con su boca, como dice Romanos, citando a uno de los profetas, hablan perversidades. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Qué hace un rebelde? Hace enojar al Espíritu Santo. Y se vuelve enemigo de Dios, contrario a Dios. Y si tú tienes cercanía con un rebelde, te va a contagiar. Sana distancia con los rebeldes. Dice entonces: e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. ¿Quién se les volvió enemigo a los rebeldes? Dios. Cristianos, piénsenla varias veces. Es fácil detectar a un rebelde. Es muy fácil por lo que habla. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Sana distancia con los rebeldes, porque se vuelven enemigos de Dios y Dios se vuelve enemigos de ellos. Y Él mismo, dice, Dios mismo peleó contra ellos. Ahora, la pregunta obligada: ¿quién le ha ganado a Dios? Nadie. Es una necedad. Vamos a ver una historia de un hombre que la Biblia nos narra allí, un hombre llamado Coré. Y vamos al libro de Números, en el capítulo 16, uno de los libros que escribió Moisés. Y él contó una historia que él mismo vivió y narra de este hombre llamado Coré. Vamos a Números 16, versículo 1. Dice: Coré, hijo de Izar, ve cómo estaba bien identificado, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. O sea, se fue hasta el bisabuelo, bien identificado. Y Datán y Abiram, hijos de Eliam. Y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿Qué hicieron este Coré y todos los demás nombrados? Tomaron gente. ¿Qué significa tomaron gente? Juntaron un séquito, hablaron con ellos de algo, se dejaron contaminar, no guardaron su sana distancia con este Coré y los demás mencionados, y tomaron gente. ¿Y qué hicieron? Fíjense, Coré y los demás envenenaron el corazón de otros. Versículo 2. Y se levantaron contra Moisés. Ahora, Moisés, ¿quién era Moisés? Pues era el representante de Dios. En ese momento,
el que representaba a Dios, a quien se le había delegado la autoridad para dirigir al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto y dirigirlo a través del desierto. Y estos hombres, algo les pasó en su corazón, se levantaron contra Moisés, pero ahí no quedó la sedición. Fíjate, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Con quién empezó todo? Con un rebelde. ¿Cómo se llamaba ese rebelde? Coré. Este habló con otro y no guardó este otro. Abiram, ni On, ni Rubén no guardaron su sana distancia y se dejaron contaminar, y ya tenía 4 o 5 seguidores más de su rebeldía. Y estos 5 contaminaron a 250 príncipes de la congregación. Aquí príncipe se refiere a principales, o sea, gente de influencia, de los del consejo, dice en el versículo 2, varones de renombre, es decir, gente conocida. Estos 250 fueron contagiados de la rebelión, de la rebeldía de Coré. No guardaron, esos 250 tampoco guardaron su sana distancia, no le hicieron caso a Dios. Del chismoso, del rebelde, míralo de lejos, apártate de él. No hicieron caso y fueron contaminados, fueron arrastrados. Versículo 3: y se juntaron contra Moisés y Aarón. Se levantaron con los que Dios había establecido y les dijeron: basta ya de vosotros. En otras palabras, ya no los queremos. Ahora nosotros somos los que queremos dirigir al pueblo. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Fíjense cómo involucran su rebeldía con un lenguaje espiritual. Todos son santos, y los demás oyendo: yo soy santo, soy apartado para Dios. Y en medio de ellos está Jehová. Noten, rebeldes, pero disfrazan su rebeldía con un lenguaje que parece cristiano. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjense, esta pregunta que ellos hacen viene después de hablar su lenguaje espiritual, entre comillas, y luego empiezan a soltar su veneno, su rebeldía. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y siguieron alegando con Moisés y Aarón. Vemos pues aquí algo importante. Coré fue un rebelde que dividió al pueblo, contaminó al pueblo con su rebelión. El asunto aquí es que terminó mal, muy mal su vida. Pero lo más triste es que arrastró a más de 250 personas, 250 varones. Pero esos varones tenían esposa y tenían hijos. Multiplique por un hijo nada más que sea otros 500. Y todos fueron arrastrados hacia la destrucción. Esto es lo trágico, hermanos. Todo por no obedecer a Dios, de guardar su sana distancia. Números 16:23, continúo con la historia. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles. Fíjense lo que les dijo Dios a Moisés que le dijera a la congregación: apártense de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Apártense. O sea, guarden su distancia. No se acerquen con ellos, porque pueden ser arrastrados con su verborrea, con su rebelión. Y empiezan a decir cosas que la gente ni había visto porque eran ficticio.
Y estos empezaron, ya viste que Moisés esto, ya viste que Aarón esto, ellos quieren ser los meros meros, ¿y por qué se dejan? No debemos de dejarnos. Y empieza todo el asunto, pero Dios les dice, guarden su distancia. De Coré, Datán y Abiram, que eran los cabecillas de la rebelión ahí. Versículo 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. O sea, los que estaban con Moisés lo fueron siguiendo. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Esa era una instrucción de parte de Dios a Moisés para que le enseñara al pueblo. Apártense de estos hombres. Guarden una distancia con ellos si no quieren ser contaminados y arrastrados a la destrucción. Apártense de la tienda de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya. ¿Ven? Es más claro que el agua no puede estar. No, dice, para que no perezcáis en todos sus pecados. Yo he visto cómo gente inocente ha sido arrastrada por gente rebelde y terminan blasfemando a Dios. Otros terminan siendo ateos, ya no quieren saber nada. No, pues es que yo pensé que no sé qué y que bla, bla, bla. Fueron contaminados, no guardaron su sana distancia. Versículo 27, ¿qué hizo la mayoría de la congregación en este caso? Y se apartaron de las tiendas de Coré. O sea, hicieron caso, pero ya llevaban ahí más de 250 contaminados. En este caso, gracias a Dios, la gran mayoría guardaron su sana distancia. Dijeron, con Coré de lejecitos, con aquel Abiram de lejecitos, con aquella hermana chismosa nada más así de lejecitos, con aquel rebelde, no, pues nomás, hola y síguele. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, noten, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Cuando leo, muchas veces he leído este versículo, pero cada vez que lo leo, siento feo en mi espíritu. Los pequeñuelos, los bebés. ¿Qué culpa tenían los bebés, los niños de 3, 4 años del rebelde de la rebeldía de su papá? Escuchen bien, escuchen bien. Cuando alguien abraza la rebelión en su corazón, la amargura o cualquier otra cosa que Dios rechaza, estás involucrando a los tuyos. Estás arrastrando a los tuyos. Piénsatela 2 veces para que guardes tu sana distancia con ellos. ¿Qué culpa tenían las esposas? ¿Qué culpa tenían los adolescentes o los jóvenes? Ahí ya estamos hablando fácil de más de 2,000 personas. ¿Cómo empezó todo? Por no guardar su sana distancia. En el versículo 31 en adelante nos habla del destino de los rebeldes y de los que dividen al pueblo de Dios. Mire nada más, Números 16, 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué sucedió? Vino el juicio de Dios. No sobre Moisés, no sobre los que guardaron sana distancia, no, sobre los rebeldes y los que se dejaron contaminar. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel
los que habían guardado sana distancia, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Se apartaron completamente, guardaron una distancia enorme en relación con los rebeldes. Versículo 35: también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Wow, triste historia, ¿no es cierto? Pues este es el destino y el final de los rebeldes, de los que dividen al pueblo de Dios. Cristianos, pidámosle sabiduría al Señor y guardemos la sana distancia con ese tipo de personas. En mi vida cristiana me he encontrado infinidad de veces con esa gente que me quiso arrastrar. Recuerdo recién convertidos, ya teníamos el llamado para servir al Señor y se acercó una pareja, un matrimonio. Esto sucedió en la congregación donde nacimos. Y: oye, Chuy, queremos hablar contigo. Y me hablaron así muy amables, ¿no? Ah, sí, díganme, fíjate que vamos a levantar una congregación y Dios nos mostró que tú vas a ser el líder de alabanza. Y yo: ¿de veras? Sí. Dice: porque Dios te usa en la alabanza. En ese tiempo dirigía la alabanza en la congregación. Entonces yo les dije: bueno, pues supongo que ya hablaron con el pastor. No, ni le digas. No, ¿por qué no? No, es que este es un secreto entre nosotros. Y le comento a Vicky, en ese tiempo todavía no nos casábamos, o no recuerdo si ya estábamos casados, y le comenté todo lo que había sucedido y me dice: ¿qué no lo alcanzas a ver? Es gente rebelde, gente que quiere hacer lo suyo y te quieren arrastrar. No, pero yo tengo el llamado de Dios. Sí, hay un llamado de Dios, pero ten mucho cuidado. Vamos a hablar con el pastor. Y fuimos y hablamos con el pastor. Oiga, pastor, dice: ¿cómo? Pues ya andaban haciendo era una coré. Él era coré y su esposa, qué sé yo. A tiempo me aparté de ellos. Luego le puedo contar muchas historias de cómo el tóxico, el contagiado, el leproso, el chismoso, el divisor se acercan para contagiarte. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de los que causan divisiones y tropiezos en la iglesia del Señor? Así, gente tipo Coré. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dirá algo? Muchísimo. Romanos 16, versículo 17. En la versión Palabra de Dios para Todos, Pablo diciéndole a los cristianos en Roma lo siguiente: hermanos, noten, el mensaje es para los cristianos en Roma, pero aplica para nosotros, los cristianos en Guadalajara y en casa de oración, en este caso, ¿sí? Hermanos, dice Pablo, les ruego. Había un ruego, una súplica de parte del apóstol Pablo como guía espiritual. Estaba preocupado por algo que estaba sucediendo en medio de los cristianos o entre los cristianos en Roma. Y les dice: les ruego, les suplico. ¿Qué? ¿Cuál era el ruego? Que se cuiden de los que causan divisiones. Son gente rebelde, gente tóxica, gente amargada. Cuídense. Pablo estaba dando un mensaje. Yo tomo ese mensaje y se los transmito a ustedes como un ruego. Cuídense de los que causan divisiones con sus lenguas, con sus comentarios. Cuídense de ellos y guarden su sana distancia. Sigue Pablo diciendo: tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás. La Reina Valera dice:
Cuídense de los que son tropiezo para los creyentes. Aquí dice, tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás. Guarden su distancia con ellos, por su bien espiritual. Porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido, o sea, el Evangelio, la palabra de Dios. Y mira lo que viene al final del versículo 7. Manténganse alejados de ellos. En otras palabras, guarden su distancia con este tipo de gente. No le sigan el juego. Miren, hay gente que, como aquí Pablo está advirtiendo, de este tipo de gente que se metía entre los cristianos y dividían al pueblo. Sigue sucediendo lo mismo. Y así como Pablo ponía orden, nosotros ponemos orden aquí en esta congregación, porque somos responsables ante Dios de la salud espiritual de ustedes. Y en ocasiones tenemos que disciplinar gente. En otras ocasiones tenemos que echar gente. En otras ocasiones tenemos que parar gente y decirles, ¿sabes qué, hermano? Si quieres permanecer aquí, vas a tener que guardar con propiedad lo que es la prudencia, tus comentarios. Te vamos a dar otra oportunidad. Si tú vuelves a hacer lo mismo, te vamos a despedir de la congregación. Y ahí es donde algunos, al no entender, dicen, ay, ¿y dónde está el amor? Dicen, no, espérame, no confunda el verdadero amor con poner orden en la congregación. No confunda lo que es el verdadero amor con la disciplina que debe de haber y que nos instruye la palabra de Dios de manera clarísima. Ustedes conocen el texto que dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina, y la disciplina duele. Y así como a Moisés le delegó el establecer disciplina y orden y guía para Israel, así Dios en cada congregación delega de su autoridad. Nos delega, claro, nosotros al aplicarla somos los feos, ¿me entiende? Somos los malos, somos los que les falta el amor. Cristianos, abran su entendimiento, ubiquen las cosas tal y como son. ¿Qué dice Pablo? Tengan cuidado de los que ponen la fe de algunos en peligro. Manténganse alejados de ellos. Versículo 18. Esta gente, dice, no está sirviendo al Señor Jesucristo. Aunque estén dentro y hablen como Coré, ay, estos son santos de Jehová, Jehová el Señor, vamos a servirle. Aunque tengan ese lenguaje espiritualoide, diría yo, tengan mucho cuidado, porque esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo, solo están complaciendo sus propios deseos y con palabras suaves halagan. En la Reina Valera dice, y con lisonjas o adulaciones halagan para engañar ¿a quién? A los ingenuos, a los descuidados, a los despistados, a los distraídos, y los engañan. Esto lo he visto, es triste decirlo, pero lo he visto muchas veces, como este tipo de personas ingenuas que no ubican bien las cosas de Dios, las confunden, las mezclan, las sacan de contexto. Y si en cualquier iglesia cristiana los pastores disciplinan a alguien, debe haber una razón. El problema con esto es que esa gente luego, como Coré, se mezclan y empiezan a hablar. Fíjate que el pastor me hizo esto, fíjate que me dijo el otro, y ya no me dejan ni siquiera ser ujier, y son bien mala onda si supieran, pero ya me enteré que el pastor esto y empiezan. He visto un montón de gente contaminada a través de tantos años sirviendo al Señor. Sana distancia, hermanos, sana distancia con los que causan divisiones en la iglesia. Apártate de ellos.
Es un ruego del Espíritu Santo. Mantente alejado de ellos. Tito 3:10. Instrucciones del mismo apóstol a otro pastor, el apóstol Pablo, a otro pastor llamado Tito. Estaba pastoreando una iglesia. Algunos piensan que la iglesia está compuesta de gente perfecta. ¿Somos perfectos? No, ni pretendemos serlo. La imperfección es una característica de los seres humanos, incluyendo los cristianos. Pero hemos sido lavados con la sangre de Cristo y estamos luchando por ser como Él. Como cantábamos hace un rato, queremos que su carácter sea formado en nosotros día tras día. Queremos aprender y conocer más a Dios. Sin embargo, algunos surgen como Coré, Datán y Abiram y agarran sus 250 y hacen de las suyas, pero terminan mal, muy mal. Tito 3:10 dice Pablo: al hombre que cause divisiones. Cuando dice hombre está hablando de, incluye la mujer. Al hombre o la mujer que cause divisiones, léanlo con atención, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ay, eso está fuerte, ¿no? Si alguien causa divisiones, si alguien quiere contaminar a otros, nosotros nos damos cuenta, le amonestamos. Una vez, 2 veces. Si no hace caso, todos conocemos esta ilustración o esta situación natural. Tienes una canasta con manzanas y una se echa a perder. ¿Qué es lo que haces? ¿Quitas a las que están sanas o la que está podrida? Pues quitas a la podrida porque va a podrir a las demás. Ese es un principio en la Biblia. Nos suena muy duro porque nos falta entendimiento, pero es muy claro. Al hombre o a la mujer que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo, entendiendo que el tal se ha pervertido, se ha corrompido y peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, este mismo versículo, Tito 3:10 y 11, en la versión del lenguaje actual, vamos a leerlo para que se nos aclare, y así lo traduce la versión en lenguaje actual. Reprende al que deforma el mensaje, o sea, al que tuerce las cosas para lograr arrastrar a los demás en su amargura y causar división. Reprende al que deforma el mensaje. Después de 2 advertencias, ¿cómo dice esta traducción? Romperás con él. ¿Sabes qué? De lejecitos contigo. Y repito, el que no entiende esto, cuando se entera por boca del otro, va a decir: ay, mira nomás, donde se supone que debe de haber amor. Cristianos, seamos entendidos y ubiquemos las cosas como son. Versículo 11: sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Los mismos 2 versículos en la versión del lenguaje sencillo. A los que siempre están peleando en la iglesia, o sea, que causan divisiones y están contaminando a otros, a los que siempre están peleando en la iglesia, llaman la atención 1 o 2 veces. Ahora, Tito era el pastor. La instrucción es pastoral, de un apóstol a un pastor. A los que siempre están peleando tienen un carácter horrible y siempre están ahí ofendiendo a todos y gritan y hacen y chismean y un montón de cosas. Llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, ¿qué dice? Apártate de ellos. Sana distancia. Mira, de aquí
de aquí de la banqueta para allá puedes andar. ¿Así? Versículo 11. Puedes estar seguro, Tito, de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza, porque no se sujetan, no obedecen las instrucciones de Dios. Y sus propios pecados demuestran que son culpables. O sea, su pecado de rebeldía, de amargura, de enojo, qué sé yo, cuánta cosa. Entonces, estamos viendo que las Escrituras contienen este principio de guardar una sana distancia, metafóricamente hablando. Todavía hay más. Dice que guardemos distancia, una sana distancia, con aquellos que se dicen cristianos, pero en realidad viven doble vida. No son genuinos, no son íntegros, tienen doble vida. Y esto se pone un poco más duro y un poco más difícil, pero es como lo de la pandemia. ¿Cuánta gente se ha muerto porque dicen, no existe la pandemia? Y se quitan el cubrebocas o se salen así y dicen, es pura manipulación de quién sabe quién. Y al rato, ándale. Yo ya conozco el caso de un pastor que predicaba que era pura mentira y que además él tenía mucha fe y se contagió de COVID y se murió. No tenía por qué adelantarse. Hoy esas ovejas están padeciendo la falta de un pastor. Primera de Corintios 5:9, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Pablo en esta versión: en la carta pasada les dije que no tuviera nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual. Entiéndase, adulterio y toda desviación y pecado de índole sexual. Dice, yo en la carta pasada pues les dije, les escribí que no tuviera nada que ver, que no se juntaran con ese tipo de gente. Dice el versículo 10, leamos con atención porque es importante. Dice, pero eso dice Pablo, que les dije, no significa que deben separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los avaros, ni de los tramposos, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo, tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. La Reina Valera dice, no, yo no les escribí tanto que no se junten con este tipo de gente. Les hace una aclaración porque ellos no entendieron el mensaje de la carta anterior, que esa carta se cree que se perdió, porque es la primera de Corintios y les escribió 3 cartas. Y según los historiadores, esa otra carta, Dios tendría su razón. No existe, no se encontró. Entonces les había escrito, no se junten con gente que es inmoral, que comete pecados inmorales. Dice, pero yo no les dije con los de este mundo, no tanto, porque en ese caso pues todo el mundo es así. Más abajo les dice, y ustedes eran iguales, pero ahora han sido lavados, han sido rescatados, han sido perdonados. Dice, porque yo no me refería a eso, ustedes entendieron mal, porque en tal caso habría que salir del mundo en el que vivimos, porque pues la gente que no conoce a Dios, ¿cómo vive? Así viven. Entonces, ¿cómo si yo voy a la tienda a comprar leche y el tendero tiene 4 mujeres y como 25 hijos? O sea, ¿qué? ¿No debo yo ni de hablarle? No, a eso no se estaba refiriendo Pablo. No, a eso no me refería. Versículo 11.
Lo que les digo, lean con mucha, lo que se llama con aplicación lectora, o sea, bien pausados, no llevamos prisa. Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciéndose ser hermano en Cristo, que se dice que es cristiano, practique pecado sexual, robe, adore ídolos o insulte a los demás, o que sea borracho o tramposo estafador. Miren lo que viene a continuación. Ni siquiera se junten a comer con este tipo de gente. ¿Alcanzan a ver la diferencia de los que no son cristianos que viven así? Pero la instrucción es para los que dicen que son cristianos, pero viven como si no lo fueran. O sea, viven una doble vida. Y ¿habrá algo que se pueda ocultar? Jesús dijo que todo saldría a la luz, ¿sí o no? Tarde o temprano sale a la luz cualquier cosa que tengamos escondida según nosotros, que nadie sabe y nadie se va a enterar, todo sale a la luz. Entonces la instrucción de Pablo es, no. Lo que yo les dije, ustedes lo entendieron mal, es que ni siquiera se junten a comer con alguno que diga que es un hermano en Cristo, pero que sea un fornicario, un adúltero, un borracho, un estafador, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tal ni aún comáis. Mira, cuando tú comes con una persona que invitas a comer o te invita a comer, nos sentamos a la mesa, y la mesa es un símbolo de comunión, ¿sí o no? O sea, de cercanía, de amistad, lo que la Biblia habla de koinonía, esa palabra griega significa comunión, ¿verdad? En diálogos que edifican. Bueno, la instrucción es guarden distancia con ellos. Clarísimo está ahí. Sana distancia con aquellos que se dicen cristianos y viven doble vida. Pues ahí andan. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta, la Biblia nos dice que guardemos sana distancia, ¿sí o no? ¿Lo alcanzan a ver el principio, sí o no? Quiero una respuesta, ¿sí o no? Es claro. No han sido muchas veces, pero han sido en algunas ocasiones que se presenta un caso, algo parecido aquí. Y yo le doy instrucción a alguien, le digo, mira, te voy a recomendar que guardes tu distancia y que no tengas prácticamente nada de comunión con ese hermano, porque te va a perjudicar. Y abren los ojos así como diciendo, ¿qué me está diciendo, pastor? Cuando la Biblia dice que amaos los unos a los otros. Bueno, sí dice que nos amemos los unos a los otros, sí dice, sí o no, pero también dice que el que ande así, que ni siquiera comas con él, ¿o no dice? Y tengo aquí en mi mente la expresión de algunos, ¿no? Cuando uno les dice, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado, te puede estafar, es un estafador. Ay, pastor. Y lo peor que puede hacer es ir a decirle, el pastor me dijo que eres un estafador, ¿y tú le crees? Claro que no. Oye, préstame 100,000 pesos, ¿no? Claro que sí, hermano, ahí están. Y al rato llegan llorando, hermano. ¿Cuántas veces, Toño, ha pasado eso? Chava, montones de veces. Y uno les dice y les dice y les dice. Si se te acerca a alguien, oye, que préstame 50,000, oye, que préstame 200,000, vengan y díganos. Conocemos a las ovejas y a las cabras y les conviene. Y si se diera la ocasión
de que les dijéramos: ¿sabes qué? No le prestes un centavo, recíbanlo por el amor de Dios. Porque luego, la Biblia dice que si ves a tu hermano padecer, si dice que si ves a tu hermano padecer necesidad y cierras tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Sí dice, pero también dice que no, ni siquiera comas con un estafador o con un ladrón. Son dos cosas que hay que ubicarlas en su lugar exacto. ¿Lo alcanzan a ver, cristianos? Están bien pensativos, qué bueno. No hay nadie durmiéndose, como que está bueno el mensaje. 1 Timoteo 6:3. Sana distancia con aquellos que abusan de la gente, los estafan, se aprovechan de la fe que la gente tiene y los despojan. 1 Timoteo 6:3. Timoteo, ¿quién era? Otro pastor. ¿Quién escribió esa carta? Pablo. Qué metiche era Pablo, ¿verdad? Qué chismoso era Pablo. No confunda la gimnasia con la magnesia. No. Él está instruyendo porque sabía que hay de todo en la viña del Señor y hay que cuidar a las ovejas. 1 Timoteo 6:3. Le dijo Pablo a Timoteo: si alguno enseña otra cosa o algo diferente a lo que enseñó Jesús, dice, y no se conforma, no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si no le bastan, son aquellos que dicen algo y luego tú le dices: no, pero la Biblia dice, Jesús dijo. Bueno, sí, él dice, pero yo pienso que deberíamos de, yo pienso que debería ser la. Tú piensas. No te basta lo que Jesús dijo. Es bien fácil identificarlos. Claro, a lo mejor se me hace fácil. Al principio no me era fácil, estaba aprendiendo y todavía seguimos aprendiendo porque todavía se nos cuela uno que otro, ¿verdad, Toño? Se nos cuela, ¿verdad, Chava? Chuy, todos, se nos cuelan. No podemos decir que al 100%. No, misterio es una cosa difícil. Hay unos que se disfrazan tan bien, es increíble. Pero sigamos leyendo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cuál es esa doctrina conforme a la piedad? Es toda aquella enseñanza que te lleva hacia la devoción a Dios, hacia el respeto a Dios, hacia la obediencia a Dios. Esa es la sana doctrina. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Es la que te lleva hacia la búsqueda de las cosas espirituales, las eternas, las del cielo. Toda doctrina que te lleva a la búsqueda y la obtención de las cosas terrenales, esa no es doctrina piadosa, no es el evangelio. Y ahí es donde muchos han tropezado, porque escuchan a unos que hablan como Coré, con lenguaje espiritualoide, y porque mencionan a Jesús y hablan de Dios, dicen: ay, mira, este es cristiano. No hay que ser tan ingenuos. ¿Sabían que el diablo no es ateo? Él cree. O sea, no es la fe que salva, obviamente, porque pues él estuvo en la presencia de Dios. También los demonios creen, dijo Santiago. No son ateos. Y ahí andan. Entonces dice: si alguno no se conforma con todo esto, versículo 4, está envanecido. O sea, sí, dijo Jesús, dice la Biblia, dijo Pablo, pero yo digo esto. Órale. Está envanecido. Y la Biblia da un veredicto: nada sabe, dice. Y delira. Otra versión dice: y ha enloquecido al desechar el mensaje de Jesús y el mensaje de la Escritura. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Fíjate todo lo que produce alguien así, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento,
y privados de la verdad, que toman la piedad o las cosas de Dios como fuente de ganancia para obtener dinero. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Apártate de los tales. Sana distancia con aquellos que abusan de la gente, que se aprovechan de la fe de la gente y los estafan, los engañan. Les dices, regala tu casa y Dios te va a dar 2, y los engañan. Y estos, claro, ese asunto funciona por la codicia y ellos saben bien que así funciona. Los estafadores, ¿sabes por qué tienen éxito y en qué se basan sus estafas? Mira, si tú inviertes 100,000 pesos conmigo en un negocio que tengo, te voy a dar 20% mensual, 20,000 pesos mensuales. Si inviertes 100,000, no hombre, ¿cuándo? Ni el banco, no hombre, ¿cuándo? Pues órale, ¿dónde los pongo? Ya caíste. ¿Quién puede ofrecer algo así sino un estafador? Por eso tienen éxito los estafadores, porque se basan en la codicia que está latente en nuestros miembros. Te vendo ese carro, mira, ese carro vale 400,000 pesos, pero dame 100,000, porque me urge. No, por favor. Por favor. Y así, gente, dice, que toman la piedad como fuente de ganancia, estafan a la gente y los roban. Hace como unos 17 años, 18 años, quizá 15, 17 años más o menos, yo empecé a hablar bien fuerte sobre este tema. De cuidado con muchos predicadores que andan ahí estafando y robando a la gente. ¿Y sabes qué? Algunos me lo dijeron, otros no se animaban y lo soltaban por ahí. Ya chole con eso, decían. Ya me enfadó. De que los falsos profetas. Bueno, ese fue un énfasis que Dios puso en mi corazón, así como Pablo a Timoteo, como Pablo a Tito, como Pablo a los Corintios. Era el mismo celo. Y todo para el bien de la gente. Y no faltó a quien estafaran esos predicadores, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Y Pablo le dice a Timoteo, apártate, guarda tu distancia de ellos. Y lo creerán que todavía algunos, sabiendo lo que predico, y me escriben, pastor, queremos hacer un evento. Algunos todavía tienen el descaro de decir, pastor, yo soy evangelista, déjeme predicar ahí en su congregación y va a ver cómo se le aviva. Y levantamos una ofrenda y lo que levantemos 50 y 50%, 50 para la iglesia y 50 para mí. Y nomás porque es por teléfono, por correo. Si no, con la resortera. Mira, a los lobos hay que tratarlos a pedradas. Nada de amabilidades con el lobo. No. Cuando un pastor, así literal, está en el campo pastando las ovejitas y ahí cuidándolas, está al tanto y ve venir al lobo. ¿Cómo creen que lo trata? Señor lobo, ¿me hace usted el favor de retirarse un poquito porque no quiero que toque a ninguna de las ovejas? No, él sabe que los lobos no le van a hacer caso y agarra su vara y agarra su cayado y 2, 3 piedras y se va sobre el lobo. Como las ovejitas por naturaleza son bien buena onda, ¿verdad que sí hay ovejitas? Digan sí. Ven que el pastor le tira una pedrada al lobo y dicen, ay, el pastor maltrató al hermano. Ay, ovejitas, ustedes nada más confíen en el Señor
que lo que se hace es para el bienestar de ustedes. Apártate de los tales. Y yo pinto mi raya. Y yo escojo mis amigos. Y yo escojo con quién me junto y con quién no me junto. Porque a estas alturas ya podemos discernir más a los lobos, a los que tienen apariencia de piedad, pero no tienen que ver nada con Dios. Y finalmente, hermanos, sana distancia con los desordenados que no quieren trabajar. Miren, hasta eso, hasta dónde se metió Pablo. Se metió hasta la cocina en esto de la sana distancia. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3:10. Notan que en casi todas las epístolas está ese principio, casi en todas. Colosenses, en Efesios, en Gálatas, en todas prácticamente. Pero vamos a leer esto. 2 Tesalonicenses 3:10. Porque también, dice Pablo, estos son otros cristianos en Tesalónica, porque también cuando estábamos con vosotros, cuando les estaba enseñando, que llegó y los evangelizó y formó la iglesia en Tesalónica, os ordenábamos esto, fíjate, era una orden. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cómo que a la gorra no hay quien le corra? Como decimos acá. No. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Saben que el cristiano, todo cristiano debe ser un ejemplo de trabajo, de dedicación, de fidelidad y de esfuerzo? Y tiene que ser ejemplo en el área en la que te mueves. Si eres científico, si eres un zapatero, trabajar con ahínco. Nada de que le flojeas y no. Y luego, ay, hermanito, fíjese que pues tengo esta necesidad, no tengo para pagar la renta. Oye, ¿cuánto? Es que tengo 3 años sin trabajar. Ay, no me digas. Oye, pues te voy a comprar 10 cajas de chicles cuando menos que te vas allá a la esquina de Lázaro Cárdenas y Colón. Pero haz algo. No puedes estar de holgazán. Una vez una señora decía, ay, ¿cómo le hago con mi hijo? Fíjese que, le digo, ay, hermano, pues, y por lo que me estaba diciendo, yo pensaba que me estaba hablando de un adolescente. Le digo, a ver, pues, ¿cuántos años tiene su hijo? 30. Ay, ¿cómo que tiene 30 años? Y pues nomás está ahí echado, viendo la tele con sus palomitas y se las acaba. Oye, dame para ir al Oxxo. No, órale, a chambear. Pero vámonos a la iglesia el domingo, mamá. Seguimos leyendo, no me vean feo tampoco, Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma. Porque oímos, y aquí no es chisme, porque el chisme lleva el propósito de destruir, y aquí era una información que le estaba recibiendo del desorden de algunos. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, o sea, viviendo de otros, dice otra traducción. A los tales, dice el versículo 12, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando, ¿cómo? Sosegadamente, significa con ganas, con afán, echándole todas las ganas, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ya basta de estar viviendo a expensas de otros. Y si usted es padre de familia y tiene a su muchacho, a su muchacha de 30 años o 25 quizás, y no quiere hacer nada, usted se va a meter en problemas, y está metiendo en problemas a su hijo o a su hija, porque le está consintiendo y le está dando todo. Versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien.
Miren lo que dice el 14. Si alguno no obedece a lo que decimos, ese es algunos que no obedecen a los que estaban flojeando. Se refiere a ellos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, fíjense lo que dijo Pablo, a este señaladlo y no se junten con él para que se avergüence. Sí, léanlo, otra vez léanlo. Me espero. ¿Eso dice? ¿Sí o no? Pues algunos así como que, ahí está. Señálenlo. ¿Sabes qué? Este es un flojo. No te juntes con él porque te va a estar pidiendo, oye, presta para el camión, ¿no? Bueno, ahí te van 15 pesos. No, unos 200. Porque también quiero irme a los tacos. Dice, no se junten con él para que se avergüence. ¿Cuál es la idea de Pablo aquí con los flojos? Para que se avergüencen de que se dan cuenta los demás que son unos flojos y reaccionen. Ese es el propósito del señalamiento aquí. Pero luego en el versículo 15, a diferencia de los falsos que tienen apariencia de piedad, a diferencia de los rebeldes y todos, fíjate, este es algo que no es bueno. Pero en el versículo 15, ahí nos da la pauta de que es un caso distinto a los ya mencionados. No se junte con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Oye, hermano, ¿ya conseguiste trabajo? Miren, les voy a decir algo, Eventualmente cuando yo me encuentro con alguien así, pues conozco a algunos hermanos, no solo de esta congregación, de otras de casa de oración, pues que tienen empresas. Y luego, oye, ¿no has encontrado trabajo? No. Oye, si yo te consigo uno, fíjense, una vez le dije a uno, yo te puedo conseguir con un hermano, te va a pagar 500 pesos diarios. Oigan, no está mal, ¿verdad que no? O sea, la semana son 3,500. 7, 5, 3,500. ¿Y saben qué? Le digo, está bueno, ¿no? Y me dice, sí, no está mal. Le dije, nada más que tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Pues es que me gusta mucho ver películas en la noche y me voy durmiendo a las 3 de la mañana. O sea, me estás diciendo que no. No, pues consígame otro, ¿no? Dije, no. Hay veces que les decimos, bueno, mira, te espero mañana para que vengas aquí y ayudes a barrer y a limpiar. Y bueno, te damos algo. Ay, barrer no. ¿Por qué no me pone a predicar? No, si hay cada espécimen que ¿para qué les cuento? Dice, pero no lo tengas por enemigo. No, porque no es el caso de un falso maestro. No es el caso de un rebelde que está dividiendo. Es un desordenado nada más. Pero dice, guarda tu distancia con él, porque te va a estar baje y baje el dinero. Pero no lo tengas por enemigo. Amonesta, le dice. Y hasta que agarre la onda. Y fíjense que hay un buen porcentaje que sí la agarra. 1 Corintios 15:33. Miren esto. Pero no se dejen engañar. A ver si alcanzan a poner este texto, donde se los pasé ahí en la computadora. 1 Corintios 15:33. Es la versión, creo que es palabra de Dios para todos. Dice, pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Otra vez, no se dejen engañar. En la Reina Valera dice, no os engañéis. Las malas conversaciones, o sea, las malas compañías corrompen, dañan las buenas costumbres. Versículo 34. Reaccionen, dice esta versión. Reaccionen, entren en razón y salgan del pecado, porque yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios, y digo esto para que les dé vergüenza.
Es decir, las malas compañías o las malas amistades afectan nuestras vidas. ¿Por qué? Porque influyen en nuestras percepciones, influyen en nuestras decisiones, influyen en nuestros hábitos. ¿Y cuál es la instrucción de Dios? Guarda tu sana distancia. Ya Dios nos instruyó. Ahora hay que seguir guardando la sana distancia. Se siente un poco raro, ¿verdad? Cuando Toño nos da la instrucción y dice, pues miren hermanos, no se abracen, no. Bueno, ahorita sí es. Algunos dicen, ¿cuándo dejan que los niños ya puedan venir? Es que con los niños es difícil, porque los niños son inocentes, son ingenuos. Ellos corren y Paquito, Luisito, y ellos y si el niño está contagiado y luego llega a la casa del abuelo que va a comer el domingo en la tarde y se enferma el abuelo y luego se muere el abuelo, no, está difícil. Pero por ahora conviene hacerlo así. Hermanos, guarden su sana distancia, metafóricamente hablando, con todo lo que ya hablamos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es muy clara, contiene tantas verdades, tantos principios que son para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestra salud espiritual. Y así es como aún en tu palabra dabas instrucción de no acercarse al leproso y lo sacaran en cuarentena, lo alejaran de las ciudades y nadie se acercara, y vivían allá y era quizás muy duro, pero era para evitar un contagio. Y todos debían de respetar esa sana distancia. Pero ese principio está por toda la Biblia. Señor, danos entendimiento, danos sabiduría. Queremos en verdad vivir esa vida abundante que tú prometiste darnos. No solo allá en el cielo, sin duda, pero aquí en esta tierra, Señor. Y guardamos nuestro corazón cuando guardamos una sana distancia con aquellos que andan en desorden, con aquellos que tienen corazón rebelde, con aquellos que aún blasfeman o viven vidas dobles, porque nos pueden contaminar, nos pueden arrastrar hacia sus hábitos malos, hacia sus costumbres, hacia su rebeldía y amargura. Ayúdanos, Señor, y danos un corazón entendido y no ser descuidados, porque así como muchos por descuido, ignorancia o negligencia se han contagiado del COVID y algunos han fallecido, de igual manera, Señor, puede suceder de manera metafórica, espiritualmente hablando, y algunos pueden terminar mal por no guardar su sana distancia. Ayúdanos, Señor, y haznos entender sabiduría en el nombre de Jesús.